Hola compañeros programadores, el día de hoy vamos a ver lo que es encapsulamiento. El encapsulamiento es uno de los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Consiste en agrupar datos y los métodos que operan sobre esos datos en una única entidad llamada clase. El objetivo principal del encapsulamiento es ocultar los detalles internos y la implementación de una clase, y proporcionar una interfaz pública para interactuar con dicha clase. El encapsulamiento se basa en conceptos claves. Modificadores de acceso. En Java existen 4 modificadores de acceso que controlan la visibilidad de los miembros de una clase. Public, los miembros son accesibles desde cualquier clase. Private, los miembros solo son accesibles dentro de la propia clase. Protegido o protected, los miembros son accesibles dentro de la propia clase, las clases del mismo paquete y las subclases. Sin modificador denominado default o package private, los miembros son accesibles solo dentro del mismo paquete. Al usar los modificadores de acceso de manera adecuada, podemos controlar qué miembros de una clase son visibles y accesibles dentro de otras partes del programa. Ahora, clases. En la programación orientada a objetos, una clase es una plantilla o un plano que define las propiedades, atributos y el comportamiento o métodos de un objeto. Una clase se utiliza para crear objetos y cada objeto creado a partir de una clase se conoce como una instancia de esa clase. Paquetes. Los paquetes son una forma de organizar y agrupar clases relacionadas en Java. Proporcionan un mecanismo para evitar conflictos de nombres y permiten una estructura organizada del código. Los paquetes también ayudan a controlar la visibilidad de las clases y facilitan la reutilización del código. Librerías y bibliotecas. Las bibliotecas o librerías son conjuntos de código predefinido y precompilado que proporcionan una funcionalidad específica que se puede utilizar en el programa. Estas bibliotecas contienen clases, métodos y recursos que pueden ser utilizados por otros programas. Son una forma eficiente de reutilizar código y acelerar el desarrollo de aplicaciones. Métodos estáticos. Los métodos estáticos son aquellos que pertenecen a la clase en lugar de una instancia específica de la clase. Pueden ser llamados sin crear un objeto de la clase. Los métodos estáticos se declaran utilizando la palabra clave static. Se utilizan para definir comportamientos y funcionalidades que no requieren acceder a los datos de una instancia particular, sino que son comunes a todas las instancias de una clase. Por ejemplo, los métodos mat, sqrt y arrays.sort. Constructores y métodos getter y setters. Los constructores son un método especial de una clase que se utiliza para crear objetos. Su objetivo es inicializar los atributos del objeto y asegurar que éste esté en un estado válido al ser creado. Los constructores tienen el mismo nombre que la clase y no tienen tipo de retorno. Tipos de constructores. Constructor predeterminado es un constructor sin parámetros que se proporciona automáticamente si no se define ningún constructor en la clase. Inicializa los atributos del objeto con sus valores predeterminados. En el ejemplo vemos que no recibe ningún parámetro e inicializa número es igual a 0 y la variable cadena la inicializa con el texto ejemplo. Constructor parametrizado. Este constructor toma uno o más parámetros y se utiliza para inicializar los miembros de datos de la clase con valores específicos proporcionados por el usuario. Un constructor parametrizado debe definirse explícitamente en la clase y se utiliza para crear objetos con diferentes estados y comportamientos en función de los valores proporcionados en los parámetros. Ejemplo, la clase ejemplo tiene las variables número y cadena y el constructor va a inicializar número y cadena, pero en los parámetros va a recibir un número y va a recibir una cadena y según esos datos los va a inicializar a las variables previas. Instancia. El proceso de crear una instancia o ejemplar de una clase es el acto de crear un objeto específico a partir de una plantilla o molde definido por una clase. Cuando se instancia una clase se reserva memoria para almacenar los datos y los métodos de esa clase y se crea un objeto real que puede ser utilizado en el programa. Cada instancia representa un objeto único con su propio conjunto de valores para los atributos y su propio estado. La instanciación es una parte fundamental de la programación orientada a objetos porque permite crear múltiples objetos a partir de una sola definición de clase.
Cada instancia puede tener sus propios datos y comportamientos independientes, pero comparten la misma estructura y funcionalidad definida por la clase. Aquí tenemos un ejemplo donde observamos el constructor persona, que tiene el mismo nombre de la clase y recibe los parámetros nombre y edad. Y aquí los inicializa this.nombre es igual a nombre. ¿Qué son los métodos getter y setters? Son métodos que se utilizan en programación orientada a objetos para acceder a los atributos de un objeto. Los getters permiten obtener el valor de un atributo y los setters permiten modificar su valor. Estos métodos permiten controlar el acceso a los datos y mantener la integridad de los mismos. Un getter es un método utilizado para obtener el valor de un atributo de una clase. Generalmente los getters siguen la convención de nombrar el método con get seguido del nombre del atributo, donde tipo de dato del atributo y nombre del atributo es el nombre del atributo. Aquí lo importante es que sea get y el nombre del atributo. Un setter es un método utilizado para asignar un valor a un atributo de la clase. Los setters siguen la convención de nombrar el método con set seguido del nombre del atributo. Observamos set, el tipo de dato, y ahora vamos con un ejemplo en Java. En nuestro ejemplo hemos creado la clase persona y hemos declarado las variables nombre y edad y están en privado. Estos son los datos encapsulados. Ahora vamos con el constructor. El constructor tiene el mismo nombre de la clase y los parámetros que va a recibir. En este caso va a recibir nombre y edad. Entonces inicializamos con thisNombre igual a nombre y thisEdad igual a edad. Ahora, métodos getter y setters. Los utilizamos para acceder a los datos encapsulados o modificarlos. En este caso tenemos un get para obtener el nombre, un método set para modificar el nombre, un método get para obtener la edad y un método set para cambiar la edad. Vamos con los métodos estáticos. En este ejemplo, nuestro método estático va a imprimir una descripción de una persona. Public static, importante la palabra static, el tipo de dato y cómo llamamos al método. Y va a recibir un objeto de la clase persona. Tenemos nombre, persona get nombre, vamos a obtener el nombre de ese objeto y la edad. En el main, en el método principal, declaramos persona 1 de la clase persona y enviamos Juan y 25. Creamos un objeto persona 2 de la clase persona y lo inicializamos con María y 30. Esto sería la creación de una instancia. Ahora, al llamar a la función imprimir persona 1, vamos a imprimir lo que enviamos, en este caso Juan y 25 y María y 30. Vamos a ver qué nos da. Entonces abrimos la terminal y le damos a correr. Vemos que nos da el nombre Juan y edad 25. Ahora, solo estamos utilizando el método get. Si tuviéramos que usar el método set, lo llamamos como cualquier otro método. En este caso va a ser set nombre y vamos a enviar, ahora en vez de Juan se va a llamar Pedro. Vamos a enviar la cadena de caracteres Pedro y ahora vamos a imprimir después de esto. Llamamos al método estático imprimir persona y imprimimos la persona 1, pero ahora va a estar modificado el nombre. Abrimos la terminal, clic derecho, correr en Java. Como vemos que está Juan y María, pero al cambiar el nombre, pero cuando le cambie el nombre se cambió a Pedro y mantuvo la edad. Eso sería todo. Adiós.